efectivamente, el recurso de revisión es un tema que en el campo administrativo público no ha sido muy estudiado ni revisado. Mi curiosidad por indagar sobre el recurso de revisión surge aproximadamente en el año 2017 por algunas situaciones particulares que se iban presentando en procesos disciplinarios de las entidades del sector público. Sin embargo de eso, obviamente con la vigencia ya del Código Orgánico Administrativo, el recurso de revisión, que inicialmente era, se ha convertido en el recurso extraordinario de revisión con algunas particularidades que ha mejorado de algún modo la existencia de este mecanismo jurídico. Voy me confirman si se están pasando por favor las diapositivas. Ya, los fundamentos. El recurso de revisión efectivamente es un mecanismo jurídico que tiene como finalidad o como fin último el de hacer prevalecer sobre incluso la seguridad jurídica que se detenta por la cosa juzgada a la justicia. ¿En qué casos? En los casos que efectivamente existan actos u omisiones en las que se vea disminuida conocida la justicia ante la firmeza de la cosa juzgada, obtenida por una sentencia o resolución que pudiera ser ilegal. Sin embargo, el recurso extraordinario de revisión, más allá de los fundamentos que doctrinariamente se establece, su alcance y plazos está limitado a lo que la norma dispone. El recurso de revisión me he permitido leer un poco, y yo manifesté inicialmente cuando ingresé a este grupo que realmente mi experiencia profesional no es amplia en el derecho penal. No obstante de eso, como introducción también me permití revisar un poco el recurso de revisión en el área penal. Quería ver efectivamente cuáles eran las similitudes que tenía el recurso de revisión en relación al tema administrativo público y el recurso de revisión en el tema penal. Efectivamente, ambos tienen el mismo fundamento, procede cuando hay una sentencia, una resolución con calidad de cosa juzgada, y lo que va a diferenciar la una de la otra, primero es el ámbito en el que se va a aplicar y las condiciones sobre las que va a proceder. El recurso de revisión en materia administrativa básicamente está contemplado en el Código Orgánico Administrativo a partir del artículo 217. Anteriormente a la vigencia del Código Orgánico Administrativo, se encontraba regulado en el artículo 178 del Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, ERJAF, con similitudes que se han mantenido en la nueva norma. En relación al recurso extraordinario de revisión, el artículo 217, en su numeral 2, define que el recurso extraordinario de revisión cabe exclusivamente en actos administrativos que han causado estado en la vía administrativa de acuerdo a los previstos determinados en la ley. Anterior al COA, como lo he señalado, en el DEJAFE se consideraba más que como un recurso, un mecanismo de autotutela, entendiéndose que efectivamente el autotutela permite a la administración pública corregir actos y hechos con apego al ordenamiento jurídico, estrictamente vinculado con los principios que regulan la administración pública que antes no estaban perfectamente visualizados en la norma. Sin embargo, en el Código Orgánico Administrativo, principios como la legalidad y la juridicidad ya están regulados a partir del artículo 2 y siguientes de esta norma. El artículo 219, al referir de la misma norma del Código Orgánico Administrativo, al referirse a la impugnación de los actos en la vía administrativa interna, valga redundar, prevé que existe la apelación como tal y el recurso extraordinario de revisión. ¿Quién va a conocer efectivamente el recurso extraordinario de revisión? Le corresponde a la máxima autoridad de la entidad pública o para este caso, siendo procedente interponerlo ante el mismo órgano que emitió la resolución hoy. Les voy a poner un ejemplo aquí un poco para aquellos que no manejan tanto el derecho público. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, siendo una entidad de nivel central y que se regula por las normas de la Constitución, por lo determinado en la Constitución, por lo determinado en el Código Orgánico Administrativo, en sus leyes propias, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento,
antes se regulaba y se regula aún con las normas que han quedado vivas todavía en el ERJAFE, efectivamente iniciaba sus procesos disciplinarios sancionadores en contra de los docentes a través de la Junta de Resolución de Conflictos. Quien efectivamente iba conociendo cada instancia, se empezaba con la Junta de Resolución de Conflictos, el recurso de apelación era ante la Junta de Resolución de Conflictos y subido a conocimiento del coordinador zonal y posteriormente a través del recurso extraordinario de revisión ante el ministro de Educación. Entonces, es ahí que efectivamente se puede visualizar con mayor claridad eso de que el recurso de revisión se podrá interponer únicamente ante la máxima autoridad de la entidad pública. Ahora, ¿qué sucede? Que efectivamente el acto o hecho es emitido por la máxima autoridad administrativa. Para este caso ya no procede el recurso de revisión, sino que estos actos o hechos deben de ser impugnados únicamente en la vía judicial, en el contencioso administrativo, y se trata a través de una acción subjetiva de derecho. Las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. ¿Cuándo o qué circunstancias deben presentarse para que efectivamente el recurso extraordinario de revisión sea interpuesto por los interesados? Aquí hay una diferencia en el CAFE, en el artículo 178, establecía con claridad quiénes podían interponer el recurso extraordinario de revisión. El Código Orgánico Administrativo deja un vacío al referir únicamente que el interesado podrá interponer. ¿En qué circunstancias? Cuando los actos dictados por la administración pública se ha incurrido en un evidente error de hecho que afecte la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los documentos incorporados al expediente. En las diapositivas les he puesto un ejemplo a fin de que, y vuelvo, insisto, los que no manejen mucho el tema de administración pública puedan entender con mayor claridad. Es cuando efectivamente esto se refiere al tema de la prueba documental. La prueba documental en algunos momentos es ignorada por la administración pública, en otros momentos es desconocida. Entonces, en esos casos pueden presentar los errores de hecho. Me voy a referir también al segundo capítulo, que efectivamente es cuando en los actos emitidos por en este caso por la administración pública, haya incurrido un evidente y manifiesto error de derecho que afecte el fondo. Por ejemplo, la aplicación indebida o interpretación indebida de una norma. He querido ponerlo así de alguna manera para que se pueda entender mejor. Voy a tratar de poner un ejemplo. En la misma línea de los sumarios administrativos interpuestos dentro del Ministerio de Educación, en algunos momentos, considerando que efectivamente los y las servidoras públicas somos seres humanos y podemos incurrir en errores, se ha sancionado a un docente con la aplicación de una norma. Sin embargo, al momento de resolver se cita otra norma diferente a la que correspondía realmente. Ahí es cuando efectivamente se presentan errores manifiestos de derecho que afectan el fondo de la resolución. Otro aspecto que genera la procedencia o la interposición del recurso extraordinario de revisión es que efectivamente aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que evidencien un error en la resolución impugnada, siempre que haya sido imposible para la persona interesada, para este caso que hemos venido citando, el sumariado, y que no haya podido tener o aportar previamente al proceso. Les he puesto al lado el típico caso de prueba nueva que se contempla en el Código Orgánico General de Procesos, que efectivamente pues, debe de ser admitida y revisada a través de un recurso de revisión para temas administrativos en la vía interna. Otra de las circunstancias que debe de estar es que la resolución haya influido esencialmente en actos declarados nulos, ya sea por la presencia de documentos o testimonios declarados falsos. Antes o después de aquella resolución, siempre en el primer caso, el interesado desociera la declaración de nulidad o falsedad, cuando fueron aportados estos documentos al expediente, dichos actos, testimonios o documentos.
Ahí hay una similitud efectivamente con el recurso de revisión presentado o interpuesto, las circunstancias que deben de tener dentro del COIP establece efectivamente a partir del artículo 658, ustedes manejan mejor que yo ese tema, las circunstancias y revisadas las circunstancias son bastante parecidas, específicamente en el numeral 3, coincide con este, en que en la sentencia fue dictada efectivamente por la presencia de documentos o testigos falsos. Entonces es bastante similar, guardando el fin último del recurso de revisión, que es permitir a las partes poder interponer un recurso nuevo para que sea revisada una sentencia o resolución que tenga calidad de cosa juzgada y haya causado estado. Y finalmente, la última es que la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible, declarado así en sentencia judicial ejecutorial. Se declara en un proceso administrativo la inocencia y en un proceso penal existe la responsabilidad. Para temas de sumarios disciplinarios generalmente no coincide esto, entonces obviamente procede la interposición de un recurso de revisión. En la mayoría de casos, en los recursos, en los procesos disciplinarios iniciados por las entidades del sector público, cuando se trata de alguna infracción como el acoso sexual, es considerado dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural como una infracción y en el COIP un delito, efectivamente no suele coincidir la resolución administrativa con la responsabilidad declarada en el proceso penal. Muchas de las veces, y lo digo lamentablemente, en la acción penal se ha declarado la inocencia de la persona, mientras que en la resolución administrativa se declara responsable a la persona de la infracción administrativa. Básicamente el fundamento que se lleva a través de las entidades del sector público es que es diferente la sanción. La una es una sanción de tipo penal y la otra es una infracción administrativa. En ese sentido, he leído mucho para ver cuál es la diferencia y existe una diferencia mínima entre eso y muchos doctrinarios y tratadistas no han logrado definir efectivamente cuál es la diferencia entre la una y la otra al referirse al derecho administrativo sancionador y al derecho penal. Ya, los plazos para la interposición del recurso extraordinario de revisión. Todo esto es de acuerdo efectivamente a lo que el Código Orgánico Administrativo. Por regla general, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 232 que ya revisamos, y que son las circunstancias que deben existir para que se pueda interponer un recurso de revisión, por regla general son 20 días. La excepción se da para la causal número 1, que efectivamente es cuando existen errores de derecho manifiesto, es decir, por documentos que aparecieron. En este caso, se modifica el término de 20 días por el plazo de un año. Ahí también es necesario señalar algo. Efectivamente, cuando entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, surgía la interrogante por parte de todos los abogados de cuál era la diferencia entre plazos y términos, y generalmente se conocía que el término son días hábiles y el plazo son todos los días. Para efectos del Código Orgánico General de Procesos no se hace esta diferenciación y únicamente se utiliza la palabra término para días y plazo para años. Eso fue lo que básicamente se nos dio a conocer al momento de la interrogante. Ahora bien, la persona interesada conservará su derecho a solicitar la rectificación de evidentes errores materiales, de hecho o aritméticos que se desprendan del acto administrativo, independientemente de que la administración pública la realice o no de oficio. Cuando es improcedente interponer un recurso extraordinario de revisión en la vía administrativa interna, es cuando sea judicializado por parte del interesado. Aquí hay una característica. Algunas normas del sector público vigentes antes de la puesta, valga redundar, de la puesta en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, habían situaciones que ponían fin a la vía administrativa. Por ejemplo, en el caso del sumario administrativo de los
de los profesores, la apelación ponía fin a la vía administrativa y se podía acceder directamente ya al contencioso administrativo. Eso efectivamente de algún modo lo recoge el Código Orgánico Administrativo y señala como causal de improcedencia que el tema se haya judicializado ya ante el contencioso administrativo, obvio, sale de la vía administrativa para ser conocida, administrativa interna, y obviamente se judicializa el proceso. Entonces no hay un sentido lógico de continuar con la revisión en este caso. Ahora, no obstante de eso, hay una discusión que no se ha logrado definir, porque una de las causales de improcedencia también para efectivamente la interposición del contencioso administrativo es que se haya presentado ya un recurso de revisión. Hay una discusión en ese tema, incluso las instituciones con las que yo trabajo todavía no han logrado definir. El día de hoy yo también estuve averiguando, pero todavía eso no se ha logrado discutir y es uno más de los grandes vacíos que tiene el Código Orgánico Administrativo. Respecto a los tiempos para resolver un recurso extraordinario de revisión, una vez admitido el recurso, debe ser resuelto por la administración pública en el plazo de 30 días. Y en el plazo de un mes. Para resolver, concluido este plazo, en caso de que no se haya pronunciado la administración pública de manera expresa, se entiende desestimado. Aquí hay algo que a mí personalmente me llama mucho la atención. El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce el silencio administrativo positivo, pero si leemos la última parte de este párrafo, en caso de que no se haya pronunciado la administración pública dentro del plazo de un mes, se entenderá de manera expresa desestimar, aun cuando no hay pronunciamiento. Entonces operaría el silencio administrativo negativo. Al momento de realizar una discusión de este tema, se decía que si bien es cierto, no está reconocido de manera específica el silencio administrativo negativo en el país, la naturaleza misma de la redacción por parte, en este caso, con la finalidad, la redacción misma de este párrafo, lo que pretende es garantizar que efectivamente administrado, el administrado cuente con una negativa tácita a fin de poder interponer una impugnación ante el contencioso administrativo. Ahora, al referirse a la impugnación en vía judicial, se tomará en cuenta, obviamente, los tiempos, los plazos, desde la resolución o desestimación de este recurso, a fin de que éste pueda ser impugnado en la vía contencioso administrativo. Mi tema central básicamente es el recurso extraordinario de revisión como ya he hecho en procesos disciplinarios. He querido hacer una introducción a toda la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión contemplado en el Código Orgánico Administrativo, comparándolo de algún modo con el tema penal y con los fundamentos doctrinarios que generalmente se determinan con respecto a este. Y previo a entrar ya en por qué yo he decidido analizarlo desde la visión de que puede en algunos momentos ser una vía de hecho, he puesto en las diapositivas un caso. Obviamente los datos he intentado protegerlos, transcrito únicamente la parte importante de la resolución. Este caso se da dentro de una acción de protección presentado en el Cantón La Concordia. Se refiere básicamente a la vulneración del derecho al debido proceso por falta de notificación en un sumario administrativo y en un recurso de revisión interpuesto en contra de una de las entidades del sector público. En el 7.1, legitimado activo fue 3 órganos general de procesos, el derecho a obtener una tutela judicial efectiva,
consagrados en los artículos 76 de la Constitución de la República, en consecuencia también la seguridad jurídica garantizada en el artículo 82 civil. Artículos 164 y 165 del Código Orgánico Administrativo que se refieren a la notificación, ya que la notificación del recurso de revisión tenían que entregarme en persona o por boleta en cualquier lugar y hora, para hacer el legítimo uso del derecho a la defensa. Así lo contempla el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 8 al referirse a la tutela judicial efectiva. He cogido este caso un poco a cuenta porque quería ver si es que efectivamente con la puesta en vigencia del recurso de revisión, con nuevas prácticas en teoría, dentro del Código Orgánico Administrativo, se había modificado de algún modo la realidad jurídica en los procesos disciplinarios. El caso que obviamente fue citado y que concluyó en que dentro de la acción de protección se declaró la vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa, continúa estando estrechamente relacionado con otros casos en los que a título de interponer un recurso de revisión, a título de ejercer con efectividad una política administrativa pública, se vulneraron y se desconocieron derechos de las personas. Por ejemplo, el derecho a la inocencia vinculado estrechamente con el derecho a la defensa. Hubo un sinnúmero de casos en los que, habiéndose declarado la inocencia de las personas, se volvió a revisar después de 2 años algunos procesos alegando que habían incurrido en errores de hecho asignados a la administración pública, no al administrado. Entonces, eso generó que por parte efectivamente de los administrados se dieran un sinnúmero o se interpusieran un sinnúmero de garantías jurisdiccionales en los que el Estado tuvo que asumir en muchos de sus casos el error y restituir a las personas a sus puestos. He ahí que entonces, por procesos administrativos mal llevados, ya sea por desconocimiento de norma o en aplicación a la misma norma, ha existido vulneración de derechos activándose la vía de hecho. Ahora, analizada la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión a partir de la vigencia del Código Orgánico Administrativo en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial Suplemento 31 del 7 de julio de 2017, es importante explicar cómo este instrumento que busca favorecer a la justicia dentro del ordenamiento jurídico de Ecuador puede transformarse en vía de hecho. Les he hecho ya un antecedente breve del por qué. La vía de hecho, en el derecho francés y en el español, se considera como una institución jurídica resultado de un atentado especialmente grave imputado a la administración pública por hechos o actos realizados en ejercicio de sus funciones fuera de la esfera legal o por ausencia de norma, que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, como las libertades públicas fundamentales, el derecho a la propiedad, etc. Para el caso que fue citado, básicamente el derecho al debido proceso vinculado con una resolución, con el derecho a tener una resolución debidamente motivada, a ser notificado y a ejercer su derecho a la defensa. La actuación supone una salida de las atribuciones propias de la autoridad administrativa al no ponerse a considerar que o no actuar en aplicación legal o reglamentario. El artículo 426 de la Constitución de la República impone o nos impone a los y las servidoras públicas la obligación de actuar con apego a la Constitución y demás leyes. Bajo esa premisa, el Estado reconoce 4 facultades a las entidades del sector público: la legislativa, la sancionadora, la ejecutiva y la resolutiva. Y los principios ligados a los principios que regulan la administración pública, con la puesta en vigencia del Código Orgánico Administrativo están tácitamente determinados a partir del artículo 2. Ahora bien, sin embargo, en la práctica, al momento de conocer un recurso extraordinario de revisión en ejercicio de la facultad sancionadora, se activan vías de hecho por parte de funcionarios del sector público en razón de que las causales de procedencia contenidas en el artículo 232 del Código Orgánico Administrativo establecen
circunstancias como errores de hecho y de derecho. No especifica qué conductas son consideradas como tales, quedando a la subjetividad del administrador determinar. Eh, Me voy a detener en esta parte porque de pronto para aquellos que somos abogados nos resulta muy fácil establecer cuáles son errores de hecho y de derecho, pero en la práctica las entidades del sector público cuando llevan a cuestas efectivamente un proceso disciplinario, un sumario administrativo, no siempre las personas que los llevan son abogados, entonces desconocen ciertas particularidades, lo que hace que ya sea por la norma misma o por ausencia de norma, se incurran en vías de hecho vulnerando derechos básicos de las personas. Cuando se consultó a la mayoría, o se ha consultado en algún momento desde mi experiencia profesional, el por qué... No se ha muerto, yo pensaba que sí, pero está muerto porque el papá les dije. ¿Alguien tiene prendido el micrófono, mi doctor? Ya. Establece circunstancias como errores de hecho y no se especifican. Es por eso que lo he puesto así, porque al consultar a las personas generalmente incurren en este error por desconocimiento, aun cuando efectivamente el desconocimiento de norma en el Ecuador no exime de responsabilidad. Por consiguiente, pese a ser el recurso extraordinario de revisión un medio para garantizar la justicia, incluso sobre la seguridad jurídica que brinda la cosa juzgada, este ha sido desnaturalizado con desapego a principios básicos como la legalidad y la juridicidad, generando casos en los que el derecho al debido proceso y la defensa han sido conculcados a título de admisión del recurso de revisión que puede ser interpuesto por la misma autoridad o en su efecto por el perjudicado conforme a las reglas establecidas en esta norma. El artículo 232, como lo había citado, del Código Orgánico Administrativo, no establece con precisión al referirse al interesado, quién puede interponer el recurso extraordinario de revisión. No así en el ERJAFE, sí lo determinaba que podía ser la máxima autoridad de la administración pública o en su efecto el interesado, en el caso del administrado o sumariano. Entonces, ese tipo de vacíos nos lleva efectivamente a que todavía el recurso de revisión no alcance su objetivo final, que es hacer prevalecer la justicia, incluso sobre la seguridad jurídica que brinda la cosa juzgada en resoluciones o sentencias. Es entonces necesario garantizar que este recurso, cuya finalidad es favorecer la tutela judicial efectiva y la justicia, no sea transformado en un instrumento para desconocer derechos como la defensa y la inocencia del administrado. Es todo lo que les he preparado. Espero realmente que les haya sido útil.